Porción bíblica Shemot, nombres, la esclavitud. La primera sección del libro de Éxodo comienza listando los nombres Shemot en hebreo de los hijos de Jacob y luego relata el aumento de sus descendientes hasta convertirse en una nación y su esclavitud en Egipto. A medida que las condiciones de la esclavitud empeoraron, los hebreos clamaron a Elohim. Entonces Elohim encarga a Moche con la misión de liberar al pueblo hebreo de la esclavitud para que reciba la Torá. Elohim les informa que el propósito de su redención es que puedan asumir su rol como líderes morales de la humanidad, dirigiendo al mundo hacia su objetivo divino: servir como un lugar de redención para el hombre. Primera parte, domingo. Éxodo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Identidad hebrea. Resumen. La promesa de Elohim de que convertiría a la familia de Jacob en una gran nación en Egipto se cumplió rápidamente. En menos de un siglo, la cantidad de hebreos aumentó tan rápidamente que el faraón temió que pudieran llegar a tomar el control de Egipto. Para evitarlo, comenzó a reclutar a los hebreos para trabajar en sus proyectos de construcción. Desafortunadamente, los hebreos, excepto la tribu de Leví, ya habían comenzado a descuidar su herencia moral, lo que los dejó susceptibles al llamado del faraón por su lealtad patriótica a Egipto. Como consecuencia de ello, el faraón eventualmente tuvo éxito en esclavizar por completo a los hebreos, excepto a los levitas. Comentario primera parte. El exilio físico de los hebreos era su esclavitud forzada. Su exilio espiritual era su esclavitud psicológica a la cultura del país en que vivían. A pesar de que muchos hebreos se asimilaron debido a su exilio, otros, debido a la fe en su destino, lucharon por mantener su identidad hebrea, rehusando abandonar sus nombres y lenguaje hebreos. Fue recién después de revelar su identidad interior en respuesta al desafío del exilio que el pueblo hebreo estaba en condiciones como para recibir la Torá. El propósito de la Torá es enseñarnos a obedecer la voluntad del Padre en los aspectos más mundanos de la vida, incluso en aquellos que inicialmente se oponen a la divinidad. En el exilio, el pueblo hebreo aprendió cómo sobreponerse a esas fuerzas. Lo mismo se aplica en la actualidad. El aferrarnos tenazmente a Yeshua acelerará nuestra redención. Los desafíos que superamos nos purifican y preparan para las revelaciones divinas sublimes que acompañan la inminente redención final. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Aquí vemos cómo el Eterno cumplió sus promesas de multiplicar a los hijos de Israel, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Si lo vemos desde una perspectiva profética, parece ser que este texto indica que el pueblo de Israel finalmente será mayor que el resto del mundo. Me estoy refiriendo a todos los que por medio de Yeshua son injertados en el pueblo santo. Hay escrituras que dan a entender que finalmente la mayor parte de la población del mundo se salvará y así entrará en el pueblo de Israel por medio del Mesías. Pero esto es únicamente cierto para aquellos que vuelven a su raíz hebrea a hacer la voluntad del Padre. En Isaías 54:1 está escrito: grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz. Prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice Jehová. En Gálatas 4 del 26 al 28 está escrito: pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Más serán los hijos de la Jerusalén celestial que los hijos de este sistema mundial.
Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más abrían brecha, de manera que llegaron a temer a los hijos de Israel. La opresión produjo multiplicación. Este principio vemos en toda vida espiritual sana. Si no hay algún tipo de opresión y persecución, nuestra vida espiritual no anda bien, como está escrito en 2 de Timoteo 3:12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en el Mesías Yeshua serán perseguidos. En Lucas 6:26 está escrito: ¡ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas! No tengamos miedo de las persecuciones, sabiendo que son un medio para nuestra multiplicación. Cuando no hay resistencia, tendemos a aflojar nuestra entrega y consagración al Eterno. Los conflictos y persecuciones nos mantienen en constante alerta y dependencia de nuestro Padre Celestial. No te alteres en los momentos de calumnia, multiplícate. En Hechos 4:24 al 31 está escrito: al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Elohim y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu de Santidad, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra Jehová y contra su Mesías. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Yeshua, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Yeshua. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del espíritu de santidad y hablaban la palabra de Elohim con valor. Aquí vemos que la opresión sobre la comunidad en Jerusalén trajo algo bueno, produjo una oración ferviente. En lugar de pedir que se fuera la opresión, pidieron que tuvieran más poder para resistirla y multiplicarse en medio de ella. Nuestra respuesta a la opresión no es escondernos, sino multiplicarnos y extender aún más la Torá y el mensaje del Mesías Yeshua con el poder del Espíritu Santo. La vida de un creyente en Yeshua debe ser una vida de oración y estudio de la Torá. Un creyente normal debe apartar como mínimo 1 hora diaria a la oración y debe leer como mínimo un capítulo diario en las Escrituras. Un líder debe dedicar de 3 a 5 horas diarias a la oración y tomar mucho tiempo en el estudio diario de las Escrituras. Si no tomamos en serio estas cosas ahora, cuando no hay muchas persecuciones en los países latinos, es posible que el Eterno permita que venga la persecución para que tomemos en serio nuestro compromiso con el reino de los cielos. El resultado de la persecución en Egipto fue que el pueblo clamó al Eterno y ese clamor produjo esa gran manifestación del poder en la salida. Las manifestaciones sobrenaturales son los resultados de nuestros sacrificios al Eterno. En Hechos 8:1 y 4 está escrito: en aquel día se desató una gran persecución en contra de la comunidad en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. La persecución que hubo en Jerusalén trajo un buen resultado. La palabra se expandió y aún más personas se añadieron a la congregación del Mesías. Pero las parteras temían a Elohim y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Las autoridades han sido puestas por Elohim. Vean Romanos 13 del 1 al 6. El propósito principal de las autoridades es castigar al que hace el mal y honrar al que hace el bien, como está escrito en 1 de Pedro 2 del 13 al 14. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad o a los gobernadores,
como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Las leyes del Eterno son las que dictan lo que es bueno y lo que es malo, no por las de los hombres o la idea de la mayoría del pueblo. Lo que el Eterno considera correcto es correcto y lo que el Eterno considera maligno es maligno. Así que las leyes de los gobiernos deberían de ajustarse a las leyes divinas para cumplir con su función, pero en realidad hacen todo lo contrario. Las escrituras dicen que un pueblo recibe el gobierno que merece. Si el pueblo vive en pecado, el Eterno le da un gobierno malo. El problema de los gobiernos corruptos no son los hombres del gobierno en primer lugar, sino el pueblo que vive en pecado. Si el pueblo se arrepiente de sus pecados, el Eterno le da un gobierno bueno y justo. El pueblo recibe el gobierno que merece. Es necesario someterse y obedecer las autoridades que hay, porque han sido puestas por Elohim. Nuestra obediencia a las autoridades debe ser ejemplar en todos los asuntos que no contradigan las leyes divinas. El que se somete al gobierno muestra respeto a Elohim. El que se rebela contra el gobierno con actitudes, palabras u obras se rebelan contra Elohim. Solo hay un caso cuando no podemos obedecer a las autoridades, cuando nos intentan obligar a hacer algo en contra de las leyes del cielo dadas en la Torah. La voluntad y las leyes divinas están por encima de las leyes humanas, como está escrito en Hechos 4:19 al 20 y el 5:29. Mas respondiendo Kefa, Pedro y Yohanan, Juan, les dijeron: vosotros mismos juzgáis si es justo delante de Elohim obedecer a vosotros antes que a Elohim, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mas respondiendo Kefa y los emisarios dijeron: debemos obedecer a Elohim antes que a los hombres. Las parteras temieron a Elohim, que había dictado que es malo matar a un ser humano. El mandamiento del rey de Egipto se rebeló contra la ley divina, por lo tanto, las parteras no tenían ninguna obligación a obedecer al rey. Hay que temer más a Elohim que a los hombres, como dijo Yeshua en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el More Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.